Entonces, decía que lo que quiero resaltar son las cosas que a mí me parece, o sea, más que los aspectos de contenido o de los planteamientos o los conceptos de Brunner que nos pueden ser atractivos o valiosos, lo que yo quiero destacar es la forma de él de aproximarse a entender la mente, y eso es lo que creo que podemos, digamos, es su contribución a la psicología del siglo XXI. Bueno, la siguiente, por favor. Voy a utilizar algo que escribió Clifford Geertz, un antropólogo que ya mencionaba Juan José, como una forma de presentar en general a Brunner y resaltar las cosas que me parecen más importantes. Dice Geertz que en psicología abundan más los tipos esprit de système, o sea, los espíritus de sistema, quieren construir teorías monolíticas y que den cuenta de todo, que son resueltos e implacables, y están Pavlov, Freud, Skinner, Piaget y Chomsky, que los esprit de finesse, o sea, los que se meten a la finura de las cosas, no a la filigrana, que son ágiles y adaptables, como James, Bateson y Sachs, pero es entre estos últimos donde se sitúa Jerome Brunner, autor y coautor de más de 20 libros y Dios sabe cuántos artículos sobre casi una infinidad de temas, a lo largo de una carrera incansable de trayectoria oscilante y aún así profundamente consecuente, que se despliega en un periodo casi de 60 años. Brunner se ha metido con todas las líneas de pensamiento de psicología y ha transformado algunas de ellas. Esto lo escribía Geertz cuando se publicó en 2001, o sea que todavía le faltaban más de 10 años de la vida de Brunner, donde siguió produciendo, ¿no? Bueno, entonces voy a partir de esto para, la siguiente por favor, para ofrecer algunas pistas precisamente para entender las posibles contribuciones de Brunner para la psicología del siglo XXI. Ahí están algunos de sus libros. El que está hasta la derecha es un librote gordo sobre el juego al que me referiré posteriormente. La siguiente, por favor. Bueno, entre los muchos temas que Brunner abordó a lo largo de su vida, el primero fue el estudio de la percepción, y reitero que, digamos, Juan José me ahorró muchísimo al dedicarse al lenguaje, porque eso me permitió, digamos, incluir otras cosas, ¿no? Bueno, aquí resalto dos cosas. En un trabajo con Postman de 1946, ojo con eso, ellos cuestionan el hecho de que los errores constantes en la investigación psicofísica, o sea, los errores constantes se refieren a que, por ejemplo, si nos piden que levantemos dos objetos exactamente del mismo peso, siempre sobreestimamos el peso del segundo, y eso se trata como un error, ¿no? Como un error perceptual. Ellos criticaban que se consideraran como desviaciones o impurezas, ¿no? Y por lo tanto pues, se descartaban, digamos, del análisis. Posteriormente, en un trabajo con Goodman, al siguiente año, retoma ese asunto pero empíricamente, y dice de esa investigación que consistía en enseñarles a los niños monedas de diferente valor, que él dice sacaba de mi bolsa, se las enseñaba, y los niños lo que tenían que hacer era manipular un botoncito que hacía que una luz, digamos, aumentara o disminuyera de tamaño para que correspondiera con el tamaño de la moneda. Entonces dice Brunner en sus memorias de 1983, en español 85, era psicofísica, pero psicofísica
en el mercado y no en el laboratorio cerrado. Los resultados mostraron que mientras más valía la moneda, más sobreestimaban los niños el tamaño, porque además tenían niños que eran, digamos, niños de familias acomodadas y niños que pertenecían a familias trabajadoras, y los niños de las familias pobres sobreestimaban más el tamaño, ¿no?, de la moneda. Entonces, aquí lo que quiero resaltar es cómo Brunner, digamos, hace ya muchísimo tiempo, aún guiado por, digamos, esta necesidad de hacer experimentos, o sea, él nunca se casó con el laboratorio, ¿no?, y ideó maneras originales de abordar ciertos problemas que, como en este caso era un problema, digamos, de investigación psicofísica dura, pero convirtiéndolo, o sea, cambiando cosas que hacían que uno lo pudiera ver como algo significativo. La siguiente, por favor. Esta es la primera página del capítulo de un libro que se llama Dinámica de la personalidad y el proceso de percepción, de 1951. Ahí, en este trabajo, digamos, entre otros de la misma época, Brunner expuso la teoría de que había que entender la percepción como un ciclo, cuyas fases eran la expectación o hipótesis, o sea, no es que estemos, digamos, como entes pasivos y nos llega la estimulación del medio, sino que ver es buscar algo, digamos, por ponerlo de manera resumida, ¿no?, muy sintética. O sea, cuando vemos estamos buscando algo, eso es percibir, estar buscando algo, y eso que buscamos tiene que ver con lo que esperamos o con lo que suponemos que va a ocurrir. Y a partir de eso, nuestra relación con digamos, los estímulos del ambiente, con la información, como decía Brunner en ese momento, implica una relación selectiva. No atendemos a cualquier cosa, sino a aquello que es relevante en términos de la expectación o de la hipótesis, ¿no? Y eso hace que digamos, lo que siga es, o revisamos la hipótesis, ¿no?, si la información nos cuestiona, o la confirmamos, o continuamos en la búsqueda hasta que llega un punto en el cual podemos, digamos, resolver una situación, ¿no? Y aquí algo que quisiera destacar es que, bueno, esta investigación tenía que ver con, digamos, los experimentos tipo psicofísico clásicos, pero la cuestión del vínculo con la personalidad, decía Brunner, si queremos indagar los factores de la personalidad en el percibir, debemos concentrarnos en las claves ambientales que son apropiadas para la confirmación de hipótesis que reflejan patrones de personalidad básicos. O sea, no claves de tamaño, color o brillo, que eran, digamos, los estímulos estándar de la investigación psicofísica, sino aquellas relacionadas con nuestro ajuste interpersonal, la apariencia de las personas de calidez o frialdad, la inteligencia o sinceridad aparente de los otros y la hostilidad aparente de la situación. Entonces, o sea, como vemos ahí, Brunner nuevamente, o sea, el marco de la perspectiva desde donde abordaba los problemas implicaba, aunque en ese momento todavía no dijera cosas como las que nos expuso Juan José, o sea, tenía una perspectiva que no era la perspectiva del que se casa con el laboratorio, agarra un tema y a eso dedica toda su vida, digamos, y se vuelve famoso porque produce como loco en relación con una islita insignificante, ¿no? Pero que así se hacen carreras académicas. Bueno, la siguiente, por favor.
Otro de los asuntos que estudió Brunner fue el pensamiento. De hecho, este libro se considera, digamos, como la bandera de la revolución cognoscitiva. Aquí lo que, si se fijan en la portada, o sea, ahí se ve un ejemplo de lo que eran los estímulos, ¿no? Los objetos con los que se realizaba la tarea. Eran figuras o eran objetos que variaban solamente en 4 aspectos: forma, tamaño, color, ¿sí? Etcétera, y tenían 3 valores cada uno de esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, 3 colores nada más, ¿no? Y así, para cada uno. Entonces, lo que se les pedía a los sujetos era que los investigadores habían formulado, digamos, una categoría arbitraria, digamos, todos los objetos chicos del mismo color. Esa era la categoría. Y a través de presentarle tarjetas donde había ejemplos de cada uno, se le decía, la persona tenía que decir si eso era un ejemplo o no de la categoría arbitraria. Y lo único que le decían era si sí era o no era, ¿no? Y entonces lo que veían era, lo que analizaban era qué es lo que hacían las personas, digamos, con esa información que les daban, y cómo ellos, digamos, elaboraban una manera sistemática de tratar de descubrir cuáles eran esas categorías. Bueno, y dice Brunner, nuevamente en su autobiografía, que lo sintetiza muy bien: estábamos dispuestos a aceptar cualquier artificialización que fuera necesaria para mostrar que el procesamiento humano de la información era de la forma de una estrategia gobernada por un principio de orden superior. O sea que, si se fijan, es congruente con, digamos, pero más desarrollado que la investigación sobre la percepción, ¿no? Y la idea, pues, era, bueno, estaba implícito romper con el concepto psicológico de respuesta como una unidad, digamos, al estilo de que ya sabemos de Skinner, ¿no? Bueno, entonces, entre las cosas que descubrieron es que las personas dirigían su búsqueda de información según estrategias que eran congruentes con las limitaciones en la atención y memoria, porque no tenían papel o lápiz ni nada que sirviera como un apoyo, ¿no? Y ahí se dieron cuenta, bueno, bajo esas condiciones se dieron cuenta de que las personas tenían una preferencia que era abrumadora por la información positiva. O sea, los ejemplos que les decían que sí era una confirmación o donde ellos habían dado una respuesta correcta, ¿no? Digamos, se iban por ese lado. Tenían una tendencia muy fuerte a obtener información redundante, que no era necesaria en el sentido, digamos, estricto para inferir cuál era la categoría. Y aunque el despliegue de las estrategias que hacían era sistemático, o sea, su forma de responder era sistemática, las personas podían decir poco acerca de cómo lo estaban haciendo. O sea, lo hacían, pero no sabían decir cómo lo hacían y por qué lo estaban haciendo de esa manera, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, otro de los temas que abordó Brunner fue el del desarrollo cognitivo. Juan José se refirió a este libro sin, digamos, mencionarlo explícitamente. O sea, es de todo un equipo que se fue a diferentes partes del mundo a hacer investigaciones sobre la conservación. O sea, digamos, varias de las tareas clásicas de la investigación piagetiana para investigar qué pasaba. Y bueno, el libro compila, no me acuerdo si fueron 6 años de trabajo o algo así, de todo ese equipo, ¿no?
lo que está en primer lugar es la dedicatoria del libro. Dice: a Jean Piaget, amigo y mentor, que con sus brillantes ideas nos ha dado un nuevo y poderoso método para el estudio del pensamiento en sus 70 cumpleaños. Es legendaria la historia de que, además se lo presentaron en un congreso internacional. Entonces es legendario que a Piaget no le gustó, no le gustó el libro. Y bueno, aquí puse una cita de una parte que creo que ayuda a entender eso. Si la primera noción central del conceptualismo instrumental, que como denominaba en ese momento así Brunner, digamos, a la perspectiva teórica que estaban desarrollando, conceptualismo instrumental, si ven, está muy lejos de lo que sería la epistemología genética, ¿no? Es nuestra idea, si la primera noción de este conceptualismo es nuestra idea de los modelos de representación y sus limitaciones, que eso sería, digamos, estaría muy acorde con una perspectiva cognitiva. El segundo es que nuestros modelos se desarrollan primero en función de los usos que les impone primero nuestra cultura y después cada uno de sus miembros en cuanto se debe adaptar ese conocimiento a sus propios objetivos, ¿no? O sea, aparece ahí la cultura y además la manera como la persona usa la cultura, ¿no? Entonces, bueno, esto ayuda a entender un poco por qué pues, no le cayó muy bien a Piaget. Y en este libro donde se desarrolla extensamente este planteamiento de Brunner sobre los modos de representación del conocimiento en activo, icónico y simbólico, que bueno, no me voy a meter ahí en este momento, no solo lo menciono. La que sigue, por favor. Bueno, luego Brunner se pasó a estudiar la infancia temprana. Juan José ya mencionó varias cosas al respecto. Y aquí yo quería enfocarme más bien como una ilustración de lo que él planteó en este trabajo de 1973, que se traduciría como la organización de la acción diestra temprana. Ahí Brunner, digamos, en contra de todavía las visiones empiristas, dice que las habilidades tienen un componente preadaptado que está presente en el aprendizaje temprano. Sin ese componente preadaptado no aprenderíamos con la velocidad con la que lo hacemos, ¿no? Y bajo las condiciones, digamos, que no son muy cuidadosamente controladas y con muchas repeticiones, etc. Parte, en algún sentido, semejante a lo que decía Chomsky sobre cómo aprendemos el lenguaje, pero muy diferente en otros aspectos, ¿no? Otro aspecto era que cuando el comportamiento se vuelve más flexible, bueno, antes déjenme decir, el concepto de preadaptación reformula el viejo problema del comportamiento innato versus aprendido de una manera que parece más productiva, ¿no? Hay un punto de partida que no es atribuible a la experiencia individual, pero que requiere por fuerza ejercitarse y cuyo resultado es un comportamiento altamente flexible y no un patrón de acción fija, como lo que decían los etólogos, ¿no? de algunos años antes, cuando ponían énfasis en el carácter preadaptado del comportamiento. El otro es que al volverse más flexible el comportamiento, se hace muy claro que operan reglas de sustitución, es decir, que una respuesta dentro de una secuencia puede ser sustituida por otras. O sea, ya no se hace de la misma manera, sino que se pueden variar los componentes de toda la secuencia de una habilidad, ¿no? Lo que demuestra su carácter intencional, y que la realización de la acción efectiva lleva a aumentar el patrón anticipatorio del acto. Es decir, cuando vemos a un niño muy pequeñito que estira la mano para agarrar un objeto, lo que hace es algo como esto. Ya que lo toca, entonces cierra la mano. El patrón anticipatorio es que cuando nosotros lo hacemos, después de, digamos, de
de que lo hemos ejercitado muchas veces, conforme vamos avanzando, la posición de nuestra mano se ajusta perfectamente al objeto que vamos a agarrar, ¿sí? Cuando llegamos a él, estamos ya listos para agarrarlo, en vez de que hagamos esto. La acción se vuelve menos variable en latencia y tiempo de ejecución, se vuelve más eficiente en términos de gasto energético, pero lo más importante es que en vez de que simplemente el éxito, el reforzamiento, ¿no? Desde otra perspectiva se diría, simplemente mantenga eso como una acción que se repite, lo que produce es que esa habilidad que ya se volvió muy flexible, se convierte en un componente de una habilidad que es más amplia y entonces da posibilidad a, digamos, a que se puedan hacer otras cosas, ¿no? Bueno, entonces, ok, esto es, digamos, un ejemplo de, aquí ya estaba implícito, digamos, un diálogo de Brunner con, digamos, ciertos planteamientos que hacían, que venían ya de décadas atrás, sobre todo cuestionando el conductismo que no tomaba en cuenta, digamos, la evolución de las especies que estudiaban, ¿no? Y las trataba como si no tuvieran una historia evolutiva, pero Brunner, digamos, le da un giro a este planteamiento para que no sea simplemente o es innato o es aprendido, ¿no? Sino para verlo de una manera, tratar de verlo de una manera integral, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, este es el libro gordo azul, que esa es digamos, una de las primeras páginas, que aquí solamente lo que quiero mostrar es, esta es una compilación que hizo Brunner, ahí están las secciones, el contexto evolutivo del juego, el juego y el mundo de los objetos e instrumentos, el juego y el mundo social, el juego y el mundo de los símbolos. Y en ese libro podemos encontrar contribuciones de Conrad Lorenz, de Bateson, de Jim Van Lawick-Godal, de Piaget, de Meyer Fortes, que era un antropólogo, Csikszentmihalyi, Harry Harlow, Vygotsky, Simone de Beauvoir, Clifford Geertz, Johann Huizinga, un historiador, Erik Erikson y el escritor W.H. Auden. Es decir, que para Brunner, desde la perspectiva de Brunner, entender el juego implicaba tener que tomar en cuenta muy diversas perspectivas, que no provenían todas de una misma disciplina, sino de una multitud de disciplinas, a lo cual ya se había referido Juan José, digamos, en el terreno del lenguaje, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, es uno de los aspectos fundamentales de lo que va a requerir la psicología del siglo XXI. La siguiente, por favor. Bueno, este es otro libro de Brunner donde, digamos, aunque ya había venido planteando algo al respecto, en este libro está condensado esta idea de que hay dos modalidades del funcionamiento cognitivo que son irreductibles, es decir, una no puede sustituir a la otra, las dos contrastan, pero sin embargo las dos son indispensables, ¿no? Y estas modalidades de funcionamiento cognitivo le dan forma o ayudan a ordenar la experiencia o construir la realidad y producen resultados diferentes, cada una con sus propios procedimientos de verificación, ¿no? La que sigue. Estas modalidades son la paradigmática, que se ocupa de causas generales, usa procedimientos para asegurar referencias verificables, produce teorías sólidas, descubrimientos empíricos, etc. O sea, lo que nos venden siempre como lo que deberíamos de hacer al investigar, ¿no? Pero Brunner dice que hay otra modalidad, que es la narrativa, que produce buenos relatos, obras dramáticas y crónicas históricas, y se articula sobre la base de las intenciones y las acciones,
dentro de las vicisitudes y consecuencias que conforman la trayectoria de la vida de alguien, nos permite crear una versión del mundo en la que nosotros mismos tenemos un lugar y construir y mantener nuestra identidad personal y sentido de agencia. Y eso es este es un punto que después Brunner va a seguir, va a profundizar, va a reelaborar, le va a estar dando vueltas continuamente en su trabajo posterior. La siguiente, por favor. Este es este libro de actos de significado, es de alguna manera una de las banderas fundamentales de la psicología cultural, del renacimiento de la psicología cultural en la década de 1990, ¿no? Junto con el trabajo de Schroeder de qué es psicología cultural, ¿no? Y ahí dice Brunner que ese libro trata de mostrar cómo debe ser una psicología que se ocupe esencialmente del significado, cómo esta psicología se convierte inevitablemente en una psicología cultural y cómo debe aventurarse más allá de los objetivos convencionales de la ciencia positivista con sus ideales de reduccionismo, explicación causal y predicción. Aferrarnos a la explicación en función de las causas nos impide intentar comprender cómo interpretan sus mundos los seres humanos y cómo interpretamos nosotros, o sea, los psicólogos, sus actos de interpretación. Esa es una declaración, digamos, fundamental que digamos, Brunner venía elaborando desde antes y que claramente marcaba su ruptura con la revolución cognitiva que él mismo había abanderado algunas décadas antes, pero que ahora él mismo estaba cuestionando y proponiendo que se necesitaba otra revolución, la revolución cultural. La que sigue, por favor. Bueno, en este trabajo encontramos la idea del papel constitutivo de la cultura que impide elaborar la psicología solo con base en el individuo aislado, ya que debe organizarse en torno a los procesos de construcción y uso del significado. Otra idea importante es que es un error grave pensar que la psicología tiene que erradicar la psicología popular, es decir, las creencias culturales acerca de cómo funciona la mente, para decirlo en pocas palabras, ¿no? No es posible erradicarlo, porque la psicología popular, digamos, es un constituyente ineludible de la cultura y juega un papel entonces en los procesos de negociación de significado con base en los recursos narrativos presentes en la cultura. Otro punto importante es que la cultura no se puede reducir a un conjunto de normas, sino que siempre incluye procedimientos interpretativos que permiten que cualquier desviación de las normas se interprete a partir de patrones de creencias establecidos, ¿no? Culturalmente. Y en ese sentido, pues tiene que ver con lo que Juan José señalaba acerca del ordinario y lo extraordinario como una dialéctica, ¿no? Y no como opuestos polares en una dimensión. Y otro punto es que ellos se constituyen no solo en la interacción, es decir, en la relación directa con los otros, sino también narrativamente. Y el proceso de construcción siempre empieza participando en contextos de actividad práctica, mucho antes de que podamos describir, justificar, disculparnos, etc. O sea, estando involucrados en las prácticas culturales, como se desarrolla inicialmente el yo, ¿no? La siguiente, por favor. Este es otro libro de Brunner, que bueno, está el título en inglés ahí, y que se puede ser leído de las dos maneras, ¿no? Como la cultura de la educación o el cultivo de la educación. En inglés, to culture es cultivar, ¿no? Entonces, no es nada más que se vea la educación como una cultura, sino también como algo que debe ser cultivado, ¿no?
y eso, digamos, nos cambia la perspectiva, como voy a tratar de mostrar, ¿no? Dice Brunner que la educación puede utilizarse como marco de prueba o banco de prueba para germinar ideas de la psicología cultural, y que la escolarización es solo una pequeña parte de la educación, ¿no? Que hay también otros procesos que igualmente son educativos y que a través de los cuales la cultura introduce a las personas en sus formas canónicas, ¿no? Voy entonces a señalar algunos puntos de este trabajo. La siguiente, por favor. Se pregunta Brunner si, y esta es una pregunta desde mi punto de vista importante, dada la declaración de que la psicología cultural es una disciplina interpretativa esencialmente, ¿no? Dice, ¿debe el estudio más situado de la mente en la cultura, más interpretativamente antropológico en su espíritu, tirar por la borda todo lo que hemos aprendido antes? Es decir, toda la tradición, digamos, más positivista, experimentalista, etc. Él dice que no. Y trata de mostrarlo tomando el asunto de la intersubjetividad como, digamos, el terreno en el que, digamos, para dar los argumentos al respecto, ¿no? Y dice que la intersubjetividad es más que un tema, es un sistema de temas que es central para cualquier concepción viable de una psicología cultural, pero no se puede entender sin referencia a la evolución de los primates, el funcionamiento neural, las capacidades de procesamiento de las mentes, cómo funciona, cómo entender a los niños autistas, etc., ¿no? Es decir, entender un tema implica abordarlo desde varias perspectivas, digamos, que tratan de converger para desarrollar una manera de entender, ¿no? La que sigue, por favor. Y entonces estos son como algunos ejemplos, ¿no? Investigaciones sobre el efecto de las lesiones cerebrales. Entonces ahí cita una investigación de Damasio y colaboradores, donde lo que se veía era que ciertas lesiones de la amígdala hacían que las personas se volvieran incapaces de reconocer la expresión emocional del rostro de las personas, pero sin embargo eso no hacía que no las pudieran reconocer. No importa que no las hubieran visto en mucho tiempo. Y entonces dice Brunner, como todos estos estudios neurológicos no me dijo nada definitivo sobre la mente, lo que me dio fue una pista útil, porque si se trata de reconocer, si la tarea de reconocer el estado emocional de un compañero, o sea, otra persona, se realiza en un lugar distinto del cerebro que donde se realiza la tarea de identificarla, entonces la pregunta es ¿qué función cumple este tipo de separación anatómica? ¿Sí? O sea, ¿eso cómo nos ayuda a pensar, ¿no? O sea, ¿por qué en la evolución eso está separado, ¿no? Es que tenemos que saber de quién se trata, o sea, la emoción, antes de juzgar si una persona está enojada o no. Si no conociéramos el quién antes, independientemente del qué, seríamos incapaces de tomar en cuenta el contexto para el qué. O sea, es una, si se fijan, es una... él dice que, bueno, no puede dar ninguna conclusión, digamos, definitiva, pero lo que esto muestra es cómo este tipo de investigación, que además está muy en boga en la actualidad, digamos, nos plantea interrogaciones que uno puede llevar a este marco de la psicología cultural que es interpretativo. La que sigue, por favor. Bueno, aquí, otro ejemplito que pone es de los estudios con los primates no humanos, donde, o sea, es conocido desde hace mucho que entre los primates no humanos no hay contacto ocular prolongado, ¿no? O sea, no ocurre ahí que una mamá de un monito se le quede viendo enamorada como le hacen todas las mamás y muchos papás también le hacemos cuando tenemos un hijo, ¿no? Que nos podemos pasar horas viéndolos así fascinados, ¿no? Y dice Brunner,
Si alguien va a proponer una teoría general sobre el papel del contacto ocular en la intersubjetividad humana, más le vale tener en cuenta este detalle problemático de la historia evolutiva de los primates, ¿no? Como se demuestra, si nosotros en un terreno extraño nos quedamos viendo mucho a una persona, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Otro asunto es esta cuestión de la sensibilidad a la mente de los otros, ¿no? Dice Brunner, como especie nos adaptamos a nuestro entorno en términos del significado que atribuimos a las cosas, los actos, los acontecimientos y los signos. Pero no solo representamos el mundo en nuestras propias mentes, sino que respondemos con una sensibilidad insólita a la forma en que el mundo se representa en las mentes de otros. Gracias a esta sensibilidad formamos una representación del mundo tanto con lo que aprendemos directamente como con lo que aprendemos a través de otros. Puede parecer algo hasta trivial si quieren, pero bueno, nos puede parecer a estas alturas de la vida algo trivial, pero si se fijan en el fondo lo que implica es un cuestionamiento de la concepción cartesiana. O sea, para Descartes, la mente lo único que puede conocer es a sí misma. O sea, uno no puede conocer la mente de otros. La mente se descubre a sí misma, como dice el lema, dudando, ¿sí? Si dudo, o sea, si pienso, entonces existo, ¿no? Pero no hay posibilidad de conocer la mente de otros. Y ese es, digamos, parece que fuera una cuestión obvia, ¿no? O sea, nadie tiene acceso a la mente de otros. Lo que está diciendo aquí Brunner es que eso es algo que hacemos cotidianamente. Por cierto, es algo que dice también Schroeder en algún artículo, que nos la pasamos leyendo la mente de los otros y los otros leyendo la nuestra, y eso es parte fundamental de lo que consiste la vida humana, de la cultura, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Supongo que todos saben lo que es el mágico número 7. Si no, disculpen, pero si no, no me va a dar tiempo. Se supone que es una limitación del procesamiento de información que depende de, digamos, de ciertas características del sistema nervioso, ¿no? Dice, obviamente, el mágico número 7 nos dice algo fundamental sobre los límites universales del sistema nervioso humano, pero sencillamente no nos dice lo suficiente. Lo que sí nos dicen los kilómetros de referencias bibliográficas sobre el tema de los límites es que es vano pensar que todas las formas culturalmente únicas de organizar la memoria sean otras tantas añadiduras a una forma pura o básica de memoria. Es decir, no hay memoria natural, sino que todas las formas de memoria están ya permeadas por la cultura. Y nunca vamos a poder estudiar la memoria pura como quería Ebbinghaus. La que sigue, por favor. Bueno, fíjense, a pesar de que Brunner dice que no deberíamos de asumir una actitud fundamentalista de nosotros los interpretativos versus los experimentalistas, él dice que la cultura es una anomalía en la evolución de las especies, ¿no? O sea, en nuestra especie, porque introduce una discontinuidad radical entre el ser humano y el resto del mundo animal. Pero eso no niega que puedan existir universales humanos. O sea, otra vez, ¿no? Esta perspectiva que no se cierra a una perspectiva, ¿no? Y bueno, la otra parte dice que en vez de que pensemos que la cultura se añade eso, o sea, es algo que es como un barniz de pintura a lo que ya estaba, ¿no? Lo que si le rascamos, ahí se va a ver, ¿no? Lo que estaba ya. La cultura está en la mente, es parte de la mente no existe sin cultura. Por eso dice que, en alguna parte dice que sin cultura no somos, los seres humanos no son un mono desnudo, sino una abstracción vacía.
Es decir, es un invento, ¿no?, que hemos hecho, que hemos construido, el suponer que puede haber seres humanos sin mente, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, y en este libro, como decía al principio, Brunner dice que es un libro sobre la educación, y entonces sobre la educación dice varias cosas importantes, ¿no? No es una isla, sino es parte de la cultura, y en ese sentido tiene que preguntarse la psicología cultural qué lugar, qué papel juega dentro de la cultura, o sea, con los integrantes de esta. Se tiene que preguntar por qué la educación está situada en la cultura como lo está, y cómo esa posición que tiene pues está relacionada con cuestiones de distribución de poder, estatus y otros beneficios, ¿no? E igual se tiene que preguntar sobre cuáles son los recursos facilitadores que la educación hace disponibles a las personas para afrontar las situaciones, y qué parte de estos recursos son disponibles a través de la educación institucional, que no es la única, ¿no? O sea, esas son preguntas que para Brunner, desde la psicología cultural, son preguntas fundamentales. Si se fijan, aquí estamos ya muy lejos de la cuestión del procesamiento de la información, ¿no?, como si fuera los mapas conceptuales o todo lo que ustedes quieran, como si eso fuera lo esencial del proceso educativo, ¿no? La siguiente, por favor. La educación no es neutral, por supuesto. Por muy gratuita o decorativa que pueda parecer o presentarse, aporta habilidades, formas de pensar, sentir y hablar, con las que después se pueden comprar distinciones en los mercados institucionalizados de una sociedad. O sea, la educación tiene consecuencias, ¿no?, sobre la vida de las personas en la cultura, porque las habilita, ¿no?, las licencia, les da un estatus que pueden capitalizar en otras partes de la cultura, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, no es neutral, sino que siempre tiene consecuencias sociales y económicas, y es también política, ¿no? No sé si alguna vez se habían imaginado que Brunner diría estas cosas, pero a mí me parece que es muy importante tenerlas en cuenta, ¿no? La que sigue, por favor. Los temas, o sea, el currículum, las asignaturas, no son el asunto central de la educación, ¿no? Nunca se trata solo de dominar un tema, porque también queremos, esperamos y generalmente damos por supuesto, y en el mejor de los casos hacemos algo para que esto ocurra, que los aprendices tengan un juicio sensato en relación con esos asuntos, que lleguen a confiar en sí mismos, que trabajen bien unos con otros, ¿no? Y esto de alguna manera, digamos, como que aparece en el discurso de las competencias, ¿no? O sea, que las habilidades, las actitudes y bla, 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 pero no como parte de una teoría, de una concepción sobre lo que es la educación, ¿no?, que es lo que está proponiendo Brunner. Y bueno, estas competencias, digamos, no florecen cuando se concibe la educación simplemente como transmisión, ¿no? Y en el peor de los casos, como llenar a los estudiantes de contenido del que el experto es el no plus ultra, ¿no? Bueno, o sea, eso puede producir más bien el resultado contrario, ¿no?, de lo que se esperaba. La que sigue, por favor. Bueno, cualquier sistema de educación que no tome en cuenta el papel de la escuela de nutrir la autoestima de los alumnos fracasa en una de sus funciones primarias. Aquí debo decir que la concepción de Brunner de la autoestima no es la misma que, digamos, que es la de circulación general, ¿no?, que en la actualidad parece que es una panacea para cualquier cosa, ¿no?, levantar la autoestima de alguien, aumentarla, fortalecerla, lo que sea, como una solución de cualquier problema. Dice Brunner, no solo experimentamos el yo como agente, también valoramos nuestra eficacia en llevar a cabo lo que esperábamos o lo que se nos pidió hacer. Llamo autoestima a esta mezcla de eficacia agente y autovaloración, que por supuesto pues no
no puede ocurrir o no ocurre nunca al margen de la cultura, ¿no? Y por eso es que afirma que no es que las escuelas simplemente doten a los estudiantes, a los alumnos, de autoestima o no lo hagan, no es un asunto de todo o nada, ¿no? Como no es una isla, la escuela compite con otras partes de la sociedad que sí pueden ofrecer eso a los niños y a los jóvenes, ¿no? Y eso, digamos, con consecuencias deplorables, como todos conocemos en el caso de los grupos delictivos, que pese a todo lo que podamos decir, ofrecen una manera de construir identidad, ¿sí? Y de desarrollar habilidades para los que se involucran ahí, ¿no? Aunque sea bajo esta idea de que más vale vivir como rey 3 días que toda la vida como miserable, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, la educación juega un papel fundamental en la construcción de la identidad y la narrativa digamos, juega en ese proceso el rol primordial, ¿no? Si la educación no permite encontrar el lugar en la cultura, es decir, construir una identidad, entonces no contribuye a construir significado y se vuelve algo absurdo para las personas, ¿no? Y es la narración, a través de la narración, que esto ocurre. Y además, digamos, lo que señala Brunner, que en algún sentido puede estar en proceso de cambiar, pero todavía está muy lejos de concretarse, es que en términos generales la educación institucionalizada no le da un valor importante a la narración, la considera como un aspecto decorativo, ¿no? Es decir, las declamaciones y, digamos, que te aprendas algo de historia, pero nunca lo ve como algo que juega un papel fundamental en la construcción de la identidad de las personas, y en ese sentido es como un aspecto fundamental al que habría que darle mayor importancia. La que sigue, por favor. Bueno, esta me la voy a saltar, o sea, la idea es, la que sigue, por favor. La idea es que al usar las narraciones para construir sentido dentro de la cultura, eso tiene como consecuencia que empecemos a dudar de las autoridades establecidas, ¿no? Y eso es un riesgo, y en parte por eso la escuela tampoco lo hace, ¿no? Porque hace que los estudiantes se vuelvan muy críticos, ¿no? Bueno, tratando ya de resumir, dice Brunner: así que el dilema en el estudio del hombre no es solo captar los principios causales de su biología y su evolución, sino también entenderlos a la luz de los procesos interpretativos implicados en la creación de significado. Es decir, no uno u otro, sino ambos, ¿no? Quitar de en medio las restricciones biológicas sobre el funcionamiento humano es cometer un exceso de arrogancia. Despreciar el poder de la cultura para conformar la mente humana y abandonar nuestros esfuerzos por poner ese poder bajo control humano es cometer un suicidio moral. Una psicología cultural bien forjada nos puede ayudar a evitar estos dos desastres. La que sigue. Bueno, esta también me lo voy a saltar, solamente es de otro libro de Brunner, donde lo único que quería resaltar es que aquí Brunner plantea el papel de la narración como una dialéctica entre la autonomía y el vínculo con el otro, ¿sí? Que es algo que, digamos, no está nunca resuelto, sino que siempre es objeto de un trabajo en el que hay que balancear qué tan autónomos somos o qué tan dependientes de los otros, ¿no? Y que curiosamente tiene mucha convergencia con la manera como Deborah Tannen analiza el proceso de comunicación, ¿no? A mí me sorprendió ahora que me lo encontré, y, digamos, me dio como una línea para trabajarle por ahí. La que sigue.
Bueno, las narraciones en la cultura son muchas y entonces no hay una historia única, como diría la escritora Chimamanda Adichie en la plática que pueden ver en TED, que se llama El peligro de la historia única. Lo que tenemos que hacer es multiplicar las historias, ¿no? Y eso quiere decir utilizar las narraciones para contarnos, para narrarnos a nosotros mismos y narrar a los otros en todas las posibilidades, en vez de construir una historia única que, digamos, al otro termina alienándolo. La que sigue. Bueno, habría entonces que atender más bien a las relaciones dialécticas entre el individuo y la cultura, que cada uno por su lado también requiere una aproximación interpretativa, ¿no? Que veamos más, como dice, que seamos capaces de leer lo dialéctico más que estar siempre en la búsqueda de alcanzar un cuadro general, ¿no? Bueno, lo demás creo que ya lo había señalado. La que sigue, y termino con una cita, como empecé, de Clifford Geertz. Dice: el futuro de la psicología cultural depende de la habilidad de sus practicantes para sacar provecho de una situación tan turbulenta e inelegante como es la de la psicología en la actualidad, ¿no? Una situación en la que la apertura, la receptividad, la adaptabilidad, la inventiva y la inquietud intelectual, por no hablar del optimismo que han caracterizado la obra de Brunner desde sus comienzos, están peculiarmente bien adaptadas. Esos son de los aspectos que tendríamos que darles importancia en la educación, ¿no? Y la última es una invitación, bueno, es mi pequeño homenaje a Brunner y la invitación a que lean su biografía, ¿no? Que él escribió muy tempranamente. Gracias.